Nunca fuimos modernos. Ensayos sonoros por Imanol Proenza y Alba Taboada. Hola, Imanol. Hola otra vez. Ya teníamos ganas de volver por aquí, la verdad. Sí, joder, teníamos muchísimas ganas, ¿eh? Estábamos tan ajetreadas con estos ritmos de la gran ciudad, ¿no? Que tanto nos trae hoy. Totalmente, han sido semanas bastante moviditas y bueno, pues ya por suerte estamos aquí con ganas de disfrutar de este capítulo que vamos a tener hoy en día. Y nada, explícanos un poco qué vamos a hacer a lo largo de este capítulo. Pues nada, Imanol, hoy traemos un capítulo que a nuestro parecer es bastante interesante, ¿no? En el que nos vamos a preguntar qué podemos esperar de la gran ciudad. Como seguro que sabéis, la ciudad en sí misma es un tema clásico de los estudios sociológicos. De hecho, está presente en los primeros trabajos de ecología, urbanismo, ¿no? Muy representados por la Escuela de Chicago, como todos sabemos. Pero al mismo tiempo, la ciudad tiene tal trascendencia que es una de las preguntas que sobreviven y perduran en la sociología actual, ¿no? Se podría decir que la sociología nace con esta pregunta. Y si muere, moriría con esta pregunta, aunque la sociología no va a morir, porque la sociología es resistencia, así que nada. La ciudad de alguna forma ha atravesado siempre a los humanos e incluso podríamos decir que es la representación de la dimensión material de lo que las sociólogas entendemos por sociedad. Aunque existen muchas formas de abordar este tema, para este capítulo, bueno, hemos sido muy creativas, ¿no? O sea, hay muchas formas de abordar el tema de la ciudad, pero hemos querido indagar en la lectura del nacimiento de la ciudad moderna que hacían nuestros ya clásicos sociólogos. Estaremos sobre todo con Durkheim y Simmel, a la vez que la ponemos en perspectiva con lo que significan hoy nuestras ciudades para los nuevos pensadores y pensadoras de la ciudad. Como punto de partida nos situamos en la tensión entre la soledad y la vergüenza. De ahí que el capítulo se titule Soledad o vergüenza, ¿qué esperar de la gran ciudad? Que son dos polos dicotómicos que al final del día transitamos, ¿no? Todos los humanos a diario, pero que a través de los cuales exploramos el estado de incomodidad y adversidad que muchos intelectuales del siglo XIX ya habían identificado como parte esencial de la vida urbana, ¿no? En un momento en el que las ciudades industriales comenzaban a expandirse de manera vertiginosa. Total. Y hablando de ciudades industriales, bueno, ciudades grandes en general, nosotros residimos en Madrid. Como bien es sabido, Madrid es una aspiradora de talento. De muchas cosas, pero de talento también. Y entre ellas es una aspiradora de talento, por eso tú y yo estamos aquí. Que has venido tú desde Huelva y yo desde Bilbao. Las lejanas tierras de Huelva y es que del norte y sur, ¿eh? Claro, del norte y sur. Lo más alejado es imposible. No. Y los dos hemos convergido pues, en el centro geográfico de este país y en la gran ciudad que es Madrid. Entonces, pues bueno, intentando indagar un poco sobre el concepto de la gran ciudad y sobre cómo nos afecta el residir en una de las grandes ciudades, en este caso en Madrid. Estaba yo leyendo el otro día artículos y di con un artículo del País que se llama Toldo Verde, ladrillo visto, el feo patrimonio arquitectónico del barrio español. Lo vi. Lo viste, claro, estamos ahí atentas a todo lo que sale. Entonces, en este artículo se trataban un poco como de indagar de dónde venía el archiconocido como Toldo Verde, ¿no? Si habéis vivido en un barrio obrero de cualquier ciudad española, pues sabéis de lo que hablo, ¿no? Totalmente, tío. ¿Quién no ha visto? Bueno, claro. Menos los del norte, ¿no? Menos porque, yo, ¿no? Porque en el norte no hay sol, entonces entiendo que toldos verdes tampoco, pero el ni resto de verdes, España... ni azules, ni amarillos. Toldos no hay porque mucho sol tampoco hay, pero bueno, yo aquí he vivido en Carabanchel, he vivido en otros barrios que tenían el toldo verde. Y me llamó como la atención por ello, ¿no? Y en el artículo explican que como en la segunda mitad del siglo XX, en pleno franquismo, fue la época de mayor construcción de la historia de viviendas de la historia de España. En solo 14 años, entre 1961 y 1975, se levantaron 4 millones de pisos en una operación inmobiliaria sin precedentes. Por ello, el siglo XX va a estar dominado por el fenómeno de las migraciones masivas de las zonas rurales a las ciudades, a las grandes ciudades. En España este cambio estuvo ligado principalmente al desarrollo industrial, el cual atrajo grandes flujos de trabajadores desde las zonas rurales hacia Madrid, Cataluña y el País Vasco, pero también hasta las capitales de provincia de otras comunidades autónomas. En el caso de Madrid en concreto, el Plan Vidagor, se denominaba así, de la posguerra, hizo que la ciudad absorbiera los municipios colindantes como Vallecas o Carabanchel, creándose el Gran Madrid que conocemos hoy en día.
Tan solo entre 1940 y 1980 se levantaron el 60% de lo que es el Madrid actual. Y en 25 años la capital pasó de 800.000 habitantes a 3,2 millones, atraído sobre todo por la creciente oferta laboral en la industria y en la construcción. Claro, este proceso de industrialización que has explicado, que es responsable de la creación de las ciudades modernas, ¿no? A partir de ese famoso éxodo rural, que en España se da de una forma más rezagada, pero ya en el siglo XIX, pues muchos autores describen estas primeras ciudades, ¿no? Como es el caso de Engels. Yo, cuando decidimos hacer este capítulo, lo primero que hice fue releer la situación de la clase obrera en Inglaterra, ¿no? Hay varias traducciones, las condiciones de la vida de los trabajadores en Inglaterra también podría ser, que claro, es un libro fantástico para ubicarte en esta idea, ¿no? Para que también los oyentes, como yo, nos ubicáramos en estas primeras ciudades industriales, ¿no? Cómo se veían. Claro, Engels retrata el esplendor y la miseria de la gran ciudad y empieza describiendo a la Londres mastodóntica, con sus 3,5 millones de trabajadores hacinados, ¿no? Que al mismo tiempo habla de la belleza del río Támesis, de los barcos de vapor, ¿no? Según él, cualquiera podría sentirse sobrecogido ante la magnificencia de Londres, incluso antes de pisar su suelo, ¿no? Es un sentimiento muy parecido al que vivimos nosotros la primera vez que ponemos el pie en Madrid, claro, que todo el mundo se siente un poco aturdido, ¿no? Por la sobreestimulación. La primera vez que ves la Gran Vía. No, te quedas en plan, bueno. Entonces, pero sin embargo, este asombro convive con otra realidad, ¿no? Engels advierte y dice, ¿no? De forma muy bonita, dice: cuando uno ha andado durante algunos días por las calles principales, cuando se ha abierto paso penosamente a través de la muchedumbre y las interminables filas de vehículos, cuando ha visitado los barrios malos de esta metrópolis, es entonces solamente cuando se empieza a notar que estos londinenses han debido sacrificar la mejor parte de su cualidad de hombres para lograr todos los milagros de la civilización de los cuales rebosa la ciudad. Claro, es en torno a esta renuncia que gira nuestro capítulo de hoy, ¿no? ¿Qué sacrificamos en nombre de la gran ciudad? Totalmente. De hecho, con esta pregunta me embarqué yo en una excursión a Móstoles este pasado domingo. Esto es fantástico. Que es fantástico, porque nunca había estado en Móstoles. Fíjate aquí el centrismo que tiene, ya no solo Madrid, sino los propios Tenemos barrios que ir centro. De excursiones a la periferia, conocer Madrid, claro, tío. Total, sí. A las periferias. Bueno, pues en Móstoles, no fue casual mi excursión a Móstoles, sino que fui al Centro de Arte 2 de Mayo, que es el único museo de arte contemporáneo de Madrid y que está en Móstoles. Me quedé alucinada cuando me lo dijiste. Total. Y digo, no, tenemos que ir. Tenemos que ir, claro. Pues en el K2M hay actualmente una exposición que se llama Flor Hispania, comisariada por el artista catalán David Bestué, que la verdad que está muy bien. Según recoge la propia exposición, Madrid es el centro geográfico, político, económico y simbólico de España. Hay quien piensa que esta cualidad vincula a la ciudad a la pureza de unos valores, de una tradición, y hay, sin embargo, quien cree que su posición le obliga a ejercer de motor de cambio del país. Estas visiones contrapuestas tienen un correlato físico entre los que entienden Madrid como algo estable, invariable, y los que, por el contrario, la entienden como una trama de fuerzas en conflicto. Por lo tanto, la exposición Flor Hispania abarca esta noción de realidades vivibles o ideológicas contrapuestas, exponiendo, por ejemplo, la tensión existente en Madrid entre el norte y el sur de la capital, donde el norte concentra toda la riqueza, mientras que en el sur los indicadores de desigualdad se disparan en comparación con los del norte. Me pareció muy interesante, de hecho, porque para ilustrar esta tensión norte-sur, Bestué, el comisario, ha elegido una fotografía del Parque Tecnológico de Valdemín Gómez, que se sitúa al sur de la capital, que es donde se llevan a cabo el tratamiento de las miles de toneladas de residuos que Madrid genera diariamente. Dice Bestué, de los diferentes espacios del complejo destaca el centro de tratamientos Las Dehesas, proyectado por el estudio Ábalos y Herreros entre los años 1996 y 2000. Un edificio máquina en el que se selecciona y trata la basura de Madrid. Las Dehesas es el sistema digestivo de la capital. Me gustó mucho esta idea de sistema digestivo. Allí donde se procesan sus desechos. Los camiones de basura traen lo recogido cada día en los contenedores y lo depositan en este gran foso del que parten cintas que recorren las instalaciones. Durante su recorrido, varias máquinas y trabajadores clasifican y separan el plástico, el papel, los residuos orgánicos y otro tipo de desperdicios en un proceso en el que los elementos van perdiendo poco a poco sus contornos, su nombre deshaciéndose en un fluido marrón y pastoso. En palabras de Juan Benet, por lo mismo que Madrid carga en el norte, descarga hacia el sur, aprovechando la caída de plano inclinado sobre el que se asienta.
Bueno, la exposición la tenéis hasta junio en el K2M y la verdad que la recomiendo. Iremos. Sí. Claro, los residuos podrían ser una buena metáfora del proceso de industrialización que han vivido las ciudades, ¿no? Y de la incidencia que han tenido las ciudades en nosotros y nosotros en ellas, vinculado de forma extraordinaria a la idea de progreso que siempre ha acompañado a la modernidad, ¿no? Esta que ya comentamos en el capítulo anterior. Y por supuesto está relacionada, ¿no? Está detrás del concepto de ciudad moderna y ciudad contemporánea. Totalmente. De hecho, rescatando un poco la pregunta de qué sacrificamos en nombre de la gran ciudad, y continuando con mis lecturas de los artículos del País. Por supuesto, porque es que estamos enganchados al País, esto ya lo sabrán poco a poco. Ya lo decimos, ya es el segundo capítulo, ya lo vamos a decir. Lo decimos, entonces de aquí o desintoxicación para el País o que nos regalen una suscripción, ¿no? Eso estaría bien, una para cada una, por favor. Entonces, este artículo titulado Distopías, autoritarismos, amenaza tecnológica, se acabó el progreso. En este artículo se preguntan por la posibilidad de un progreso infinito de las ciudades y señalan lo siguiente. Pensábamos que el mundo iría siempre a mejor, que alcanzaríamos mayores cotas de bienestar y de felicidad y que lo natural es que los hijos vivan mejor que sus padres. Pero tras décadas de avances afrontamos tiempos de gran incertidumbre. Resulta difícil imaginar un futuro en un contexto de guerras, populismos y desastres naturales. ¿Qué es hoy el progreso? ¿Aún es posible? Entonces retomamos un poco esta reflexión y en el artículo precisamente muestra cómo los románticos del siglo XIX consideraban el progreso industrial como el motivo de la desconexión con el medio ambiente y la deshumanización, reduciendo a las personas a meras piezas en el proceso productivo. Entonces, ¿qué sacrificamos en nombre de la gran ciudad? Pues los románticos del XIX dirían la conexión con la naturaleza, precisamente. Además, este artículo señala que ya en el siglo XX, miembros destacados de la Escuela de Frankfurt, como Adorno o Horkheimer, consideraron el afán de progreso a través de la razón instrumental como un camino hacia la dominación de la naturaleza y la alienación del ser humano. Exacto. Claro, en relación con esto, ¿no? Traemos a uno de los primeros sociólogos que teoriza la ciudad en estos términos, que sería nuestro queridísimo Simmel, habitante de los últimos años del siglo XIX y principios del XX, y que tiene ensayos tan míticos como La moda, ¿no? De los que ya encontraremos una excusa para hablar aquí, que recuerdos, ¿no? Y el de también el ensayo de Puente y Puerta, que los recomendamos muchísimo para una mañana de sábado si te quieres alegrar el fin de semana, ¿no? Pero bueno, en este caso os traemos un pequeño ensayo que publicó en 1903, titulado Las grandes ciudades y la vida del espíritu, donde de alguna forma tanto Simmel como otros autores coetáneos van a asociar la idea de la creación de las grandes ciudades con la idea de sociedad. Claro, esto es interesante porque es a partir de la interacción de grupos diferentes que conviven en un mismo espacio que podemos visualizar la presencia o esencia de lo social, ¿no? Tenemos que pensar que la alteridad con la ciudad siempre se entiende en términos de entornos rurales, lo que hace establecer constantemente la dicotomía, ¿no? O sea, cuestiones dicotómicas, por una parte, entre lazos de sangre, familiares o de alta homogeneidad, respecto a, por otra parte, la convivencia de grupos altamente heterogéneos que no tienen a priori relaciones de linaje, que no tienen relaciones de trabajo, ¿no? o relación ninguna. Es por ello que en la lectura de este ensayo ya queda patente los primeros dualismos que alberga la idea de ciudad y la no ciudad, que bien sería pues la contraposición de ideas entre barbarie y modernidad, entre coerción y libertad y a fin de cuentas entre vergüenza y soledad, ¿no? Que son dualidades que si lo pensamos siguen muy presentes en nuestra forma de entender lo que significan las ciudades y lo que están fuera de ellas. Simmel escribe, por ejemplo, en una gran ciudad, la vida es más intelectual que en una ciudad pequeña, donde la existencia se funda más bien sobre los sentimientos y los lazos afectivos, los cuales se arraigan en las capas menos conscientes de nuestra alma y carecen de preferencia en la calmada regularidad de las costumbres. Claro, es un poco como... No queremos caer un poco en la romantización facilona, pero es un poco lo que podemos sentir nosotros cuando salimos de esta gran ciudad que es cuando Madrid, claro, y volvemos a casa, ¿no? Que sentimos, no podemos dejar de sentir un poco de envidia por la gente que vive allí, rodeada de naturaleza, tú en tu caso en el mar, enfrente del mar, y yo en un valle lleno de montañas y verde y pues bueno, una vida que a priori podría parecer más tranquila y más sosegada, pero claro, todo conlleva sus desafíos, ¿no? El entorno rural o las provincias rurales también lo contemplan. Claro, exacto.
por ello, ¿no? En la contraparte de la ciudad, el autor se refiere a que la ciudad de algún modo pone a prueba la afectividad, ¿no? La cuestión de los afectos, que también existe en esta dualidad entre lo rural y lo urbano, ¿no? Para Simmel, la gran ciudad se erige principalmente sobre dos cuestiones: la naciente lógica de mercado capitalista y las ideas racionalistas y cientificistas que respaldan la industrialización. Si las relaciones afectivas entre personas se fundan en su individualidad, las relaciones racionales hacen de los hombres elementos de cálculo, indiferentes en sí mismos y sin más interés que el de su rendimiento, ¿no? Y dice así: el citadiano, que es como se refiere al ciudadano, que me hace gracia, el citadiano hace de sus proveedores y sus clientes, de sus sirvientes y con demasiada frecuencia de las personas con que la sociedad le obliga a mantener buenas relaciones, elementos de cálculo, mientras que en un ambiente más restringido el conocimiento inevitable que tenemos de los individuos provoca de manera igualmente inevitable una coloración más sentimental del comportamiento y nos hace rebasar la evaluación puramente objetiva de lo que damos y lo que recibimos, ¿no? O sea, esta es la tradición entre razón y corazón, ¿no? Que en cualquier caso Simmel vería, pues, claro, bueno, esto es que está muy en boga también, yo lo he visto por redes sociales, ¿no? Esta idea de calcular nuestras relaciones afectivas con nuestras amistades, ¿no? Cuánto invierto y cuánto me devuelve esta amistad. O sea, eso es un poco peligroso, de hecho, claro, tomarlo en términos racionales. De hecho, la verdad que este ensayo tiene mucho que ver, ¿no? sobre esta lectura que podremos hacer de las amistades o de las relaciones afectivas, ¿no? Claro, yo además que hago una metáfora, ¿no? Entre razón y corazón, la idea de tierra y cemento, ¿no? Creo que definiría muy bien el ensayo de Simmel, ¿no? Además, introduce otra idea, que es la idea de la interdependencia, y utiliza el reloj de pulsera como elemento consolidador de este cambio racionalista, ¿no? Del que se impregna las ciudades, que claro, que te desvincula, pero al final tiene un alto coste de interdependencia, ¿no? Dice: si bruscamente todos los relojes de pulsera de Berlín se pusieran a avanzar o retrasar de manera discordante, ya si fuera en un máximo de 1 hora, toda la vida económica y social quedaría completamente descompuesta durante un largo tiempo, ¿no? Claro, en este contexto es el que dibuja Simmel para definir el concepto de hombre blasé o hombre hastiado, producto prototípico de la gran ciudad. Claro, lo que define al hombre blasé es que se ha vuelto insensible a las diferencias entre las cosas, no que no las perciba ni que sea estúpido, ¿no? Sino que la significación y el valor de esas diferencias y por tanto de las cosas mismas, él los percibe como negligibles. Esta actitud, dirá Simmel, es el reflejo subjetivo de la economía monetaria en su apogeo, ¿no? O sea, es como decir, el capitalismo dentro de la ciudad genera este tipo de relaciones. El dinero, al integrar uniformemente las diversidades de las cosas, al expresar las diferencias de calidad por diferencias cuantitativas, como dice Simmel, roe irremediablemente el corazón de las cosas, su individualidad, su valor específico, su originalidad. Qué bien escribe. Es que Simmel, hombre, ya sabemos cómo escribe Simmel. Entonces, esta lógica determinista entre la economía monetaria y la definición de las ciudades está en realidad más presente que nunca, ¿no? Por eso, claro, lo traíamos aquí. Claro, totalmente. De hecho, el hombre blasé o hastiado no surge de la nada. Existen ciertos condicionamientos que facilitan el hastío en la ciudad. Por ello, al preguntarnos qué esperar de la gran ciudad, resulta inevitable reparar en lo material, en lo inmediato. De hecho, las casas, las calles, la configuración de la trama urbana. ¿Cómo influye todo ello, ¿no? ¿Qué tipo de correlación existe entre la configuración de la trama urbana, entre un modelo determinado de hacer ciudad, ¿no? Y la ideología de los habitantes o del estar hastiado, ¿no? O mejor aún, ¿estamos hastiados por una forma específica de hacer ciudad? ¿O es algo general o intrínseco a las grandes ciudades en general, ¿no? Con todos estos interrogantes he dado con un libro muy interesante que trata de arrojar luz sobre todo ello, y se trata de La España de las piscinas, de Jorge Diony López. Entre muchos de los procesos de trasvase de población que recoge Diony, en este caso hemos hablado, por ejemplo, del trasvase de población de los ámbitos rurales al ámbito urbano en la era de la industrialización, ¿no? Otro de los trasvases urbanos también que operan a día de hoy, sobre todo desde los 90, es la fuga al extrarradio de las ciudades, que sería un poco un híbrido entre eso que comentábamos de la tranquilidad de las ciudades pequeñas y la inmediatez de la gran ciudad, ¿no? Sin embargo, señala que más que una cuestión de demanda, la fuga al extrarradio, a partir de los 90, fue una cuestión de oferta y dejó poca capacidad de elegir.
A principios de este siglo, cuando dos personas querían establecerse, la urbanización periférica era la opción principal, ya que el sistema financiero quería colocar todas esas casas que había financiado a través de créditos para no pillarse las manos. O sea, fue una cuestión puramente financiera. Ya sabemos cómo acabó todo esto, además. Aparte de una gran burbuja inmobiliaria que empobreció sobre todo a la clase trabajadora y no a los bancos, como todos sabemos, se crearon barrios gigantes sin servicios, ya que la prioridad para todas las instituciones que intervenían en el proceso era la edificación de los inmuebles, ¿no? Por eso dice Dioni que al llegar a su casa, no había, esta persona, ¿no?, del extrarradio, al llegar a su casa no había nada en el barrio, excepto los accesos de las carreteras para ir al centro comercial. En este sentido, Dioni, en su libro, se pregunta cómo ha sido el desarrollo urbanístico de las últimas décadas en España y qué correlación guarda con la ideología, ya que, según David Harvey, el desarrollo urbano transforma nuestra forma de vivir y no solo crea el espacio en el que nos movemos, sino también el tiempo. En palabras de Dioni, el lugar donde vivimos acaba definiendo cómo somos. Además, sostiene que el mapa físico condiciona el mapa mental y que, a su vez, también reconstruye el primero. Es como un proceso de transformación constante. Materialidad e inmaterialidad determinante bidireccional. Qué bonito. Pues sí, total. Además, el periodista, Dioni es periodista de formación, analiza precisamente la forma en la que se han expandido las ciudades españolas. Y dice que el proceso ha sido dominado por el concepto de Pau, ¿no?, que hace referencia a esas ampliaciones desarrolladas en Madrid a partir de la década de los 90, significa Plan de Actuación Urbanística. Sobre todo en formato de ensanche, con manzanas cerradas sobre sí mismas, con jardín y piscina. El elemento clave de esta configuración es que las manzanas están cerradas sobre sí mismas, es decir, no hay comercio en sus bajos ni vida en las calles. La vida se desarrolla principalmente dentro de la manzana, por lo que se señala que la segregación es uno de los elementos más característicos de estas ampliaciones. Según Dioni, si el urbanismo crea islas de renta segregadas, está plasmando físicamente un modelo basado en la desigualdad, que se consolidará a través de la desconexión física entre los diversos grupos que conforman la ciudad. Además, como la vivienda es un producto de distinción, todo el mundo se va al lugar en el que puede pagarla, por supuesto, con lo que se consolida el urbanismo como un recurso para la segregación social. De hecho, los niños y niñas que han crecido en estos espacios existen desde los 90 y hoy en día tienen 30 años, ¿no? Pues estos niños y niñas se han relacionado principalmente entre sus iguales, favoreciendo la segregación entre las clases sociales. Esto está súper en Bourdieu también, ¿no? O sea... La interrelación de los capitales y todo ello, ¿no? La distinción, bueno, Bourdieu es que ya comentamos Bourdieu en el primer capítulo y tenemos que hacer un monográfico de Bourdieu, yo creo. Claro, tenemos que hacer un monográfico de muchas cosas. Total. Bueno, además el modelo prioriza a las familias con hijos, ya que en estos desarrollos es muy complicado poder pagar una casa una persona sola principalmente y por otras más cuestiones de fondo. Por tanto, a nivel ideológico, la carencia de bienes y de servicios en este tipo de barrios juega un papel fundamental, porque los nuevos barrios, como dice Dioni, eran barrios tranquilos y seguros, pero carecían de servicios, y aquí entran las otras herramientas, que son la sanidad y la educación, y ambos sabemos cuál ha sido el modelo priorizado por la comunidad, en este caso en Madrid: sanidad y educación privadas y privatizadas, ¿no? Claro, y todo ello genera ideología, ¿no? Por tanto, si bien en un inicio se podría ver como algo ingenuo, vemos que el urbanismo, el modelo de hacer ciudad, está en contacto directo con la ideología. Los bienes comunes, por tanto, se ven arrinconados en favor de la competencia entre sus habitantes. La idea de un barrio amplio y limpio, con jardines y bosques y amplias aceras, es buena per se, pero como todas las utopías, se complica al ponerse en marcha, porque tal y como sostiene la urbanista Jane Jacobs, y recoge Dioni en su ensayo, es un diseño ideal para una nueva vida ideal, pero no tiene en cuenta la cotidianidad de las personas. La amplitud de las vías es interesante para los vehículos, pero deja de serlo si pensamos en términos de ir a hacer la compra, por ejemplo, o en los juegos infantiles. En una maqueta, por otro lado, un bosque urbano funciona mejor que los pequeños parques, pero puede ser un lugar que divida al barrio porque nadie quiere cruzarlo. Total, ¿no? De hecho, pensando en esta perspectiva ideológica, ¿no?, de la ciudad, claro, analizar las nuevas perspectivas de la ciudad te hace comprender cómo su concepción
hunde sus raíces muchas veces en nuestros propios clásicos. El eslogan prioritario para la modelación de la ciudad está muy relacionado con la contraparte de la que habla Simmel de la ciudad, ¿no? Altamente explotado en términos políticos, que es ese gran concepto de la libertad, ¿no? El autor, como luego también veremos en Durkheim, habla de esto como la contraparte positiva de la ciudad. Y tenemos que imaginar, ¿no? La vida en la pequeña ciudad, tanto en la antigüedad como en el medievo, imponía al individuo una limitación de sus movimientos, de su relación con el exterior, así como de su independencia y de su diferenciación, que al hombre moderno le haría insoportable la existencia, ¿no? Es esta idea de que el ciudadano trasplantado a una pequeña ciudad de provincia pues sufre una impresión análoga de asfixia, ¿no? Esto que hemos escuchado muchas veces de yo no podría vivir en un pueblo. Bueno, hay psicos que pueden vivir en Madrid, ¿no? Entre ellos nosotros. Claro, la reserva y la indiferencia de unos hacia otros está favorecido, dirá Simmel, por el bullicio de las grandes ciudades. Para el autor, la promiscuidad física hace que aparezca de manera más llamativa la distancia moral entre individuos. El hecho de que uno se sienta a veces más solitario, más abandonado que en cualquier otro sitio, no es evidentemente más que el reverso de esta libertad, pues en este caso, como en otros, no es para nada necesario que la libertad del hombre se refleje en su bienestar. Claro, de hecho, se presupone, ¿no?, que las grandes ciudades gozan de este concepto, ¿no?, de libertad. Sabemos que en Madrid funciona un poco así, pero... En Madrid nos encanta la libertad. Claro, nos encanta. Pero, de hecho, y retomando también lo del hombre blasé, claro, y el hastío en las ciudades, en París hace pocos años murió un fotógrafo. Esta historia, claro, a mí me dejó muerta, ¿no? Claro, y es un ejemplo clarísimo de lo que estamos hablando. Claro, en París hace como 2 o 3 años, un fotógrafo muy conocido y que no es para nada de clase baja, sino que estaba bastante bien asentado económicamente, sufrió pues algún tipo de contusión o lo que fuera y cayó al suelo en una calle muy próxima a la Plaza de la República, en una calle súper bulliciosa alrededor de las 9 de la noche. El fotógrafo, que se llama René Robert, murió porque durante más de 9 horas nadie pasó a socorrerle. En una calle cerca de la Plaza de la República de París, más de 9 horas y nadie fue capaz de socorrerle. Y por ello murió congelado, porque era invierno. Qué fuerte. Es bastante heavy. Sí. Claro, al final la idea que sobrevuela la cabeza de nuestros autores, ¿no?, y que también está muy presente en la literatura del siglo XX, la figura del flaneur, de Baudelaire, por ejemplo. Aquí tenemos que hacer una pequeña nota, que haciendo este capítulo encontramos un artículo de Irene Martínez Sauquillo, que está publicado en el CIS, que se llama Anomia, extrañamiento y desarraigo en la literatura del siglo XX, un análisis sociológico. No nos da aquí porque queríamos meter también a Baudelaire, claro, queríamos meter muchas cosas. Es que la ciudad da para mucho. Y luego pues dijimos que no, tenemos que hacer trilogía de ciudad, ¿no? Porque, ciudad, claro, sí. Esto solo es un aspecto, pero evidentemente... Monográfico de Bourdieu, trilogía de ciudad. Muchísimas cosas. Jardines, ¿no? La otra vez. Pero bueno, no nos daba tiempo, pero es verdad que es un artículo muy bonito, es de estos artículos que te gusta leer, ¿no? Como socióloga, que te dices qué bonito la sociología, ¿no?, desde esta perspectiva. Entonces, si estáis con esos temas, os los recomendamos. Pero bueno, retomando el tema, al final, esta idea que sobrevuela la cabeza de nuestros autores es que la vida en las grandes ciudades ha transformado el combate por el alimento en un combate por el hombre, que el objeto de esta lucha ya no lo concierta la naturaleza, sino el mismo hombre, ¿no? Hombre y no mujer, porque... yo creo que el concepto de mujer en los sociólogos es un concepto posmoderno, ¿no? Porque la mujer no aparece, pero bueno. Bueno, Durkheim va a ser el autor clásico que va a hablar indirectamente de los efectos de la ciudad en el hombre y va a dar una explicación contundente de estos temas, principalmente en la división del trabajo social, publicada en 1893, y de forma adicional con la obra del suicidio en 1897, ¿no? O sea, hay que decir que volver a leer a Durkheim es una experiencia, bueno, yo he estado releyendo a Durkheim y es una experiencia un poco loca, ¿no? Porque de hecho, claro, se puede observar muy bien cuáles son los sesgos más bien epistemológicos del propio autor, más que los hechos que se analizan, ¿no?, de estas cuestiones. Pero sí que es cierto que nos parecía interesante
traer estos conceptos, que son conceptos clásicos, porque luego también abren la puerta a que las nuevas generaciones, ¿no? Los nuevos sociólogos y sociólogas los manipulemos, ¿no? Y los adaptemos a la realidad, ¿no? Entonces, en este sentido, exponemos ahora, ¿no? algunos conceptos que son realmente interesantes para entender la ciudad actual, ¿no? La ciudad de la modernidad. Según Durkheim, como él ya sabemos que es un funcionalista, solo la sociedad puede desempeñar un papel moderador sobre el individuo, ya que es la única entidad moral superior a él y cuya autoridad es aceptada, ¿no? Desde esta perspectiva, la sociedad es la garante del proceso de civilización y, en última instancia, de la existencia humana. La sociedad ejerce una cohesión sobre el individuo, pero es precisamente esta coacción la que permite la vida en común. Es a esto a lo que llamamos pegamento social, ¿no? O la cohesión social que mantiene unidas a las personas y posibilita la vida en comunidad. Yo recuerdo que esta es una idea que me martilleaba mucho al principio cuando comencé la carrera, ¿no? Que es esta pregunta de qué es lo que nos mantiene unidos como sociedad, ¿no? ¿Qué hace que, por ejemplo, sistemas como el de tráfico, ¿no? Que son sistemas reguladores sociales enormes, mastodónticos, funcionen y la gente confíe en ellos, ¿no? Y no es esta idea de que bueno, ahora este pegamento social parece que se está debilitando, ¿no? Por algunas cuestiones. Yo lo pensaba, de hecho, hoy viniendo aquí, como cuando tú sales del metro está todo súper bien definido, ¿no? La gente que tiene un poco más de tiempo sube las escaleras mecánicas, se pone a la derecha, la que tiene más tiempo, o sea, la que tiene más prisa se pone a la izquierda, los que quieren hacer deporte o ejercicio suben las escaleras no mecánicas. Entonces, está todo como muy bien planificado y todos vamos un poco como siguiendo el camino establecido y las normas, ¿no? Se respetan muy bien. Muy curioso. Sí, entiendo la lógica organicista, ¿no? Que también estaba por Durkheim cuando se ven este tipo de cosas, ¿no? Y en la gran ciudad todavía más, ¿no? Durkheim, al fin y al cabo, siempre se preguntó por esta cuestión, ¿no? ¿Qué mantiene la cohesión social? Especialmente considerando lo que para él era fundamental, que es la tensión entre el individuo y el colectivo, ¿no? Esta tensión de la pulsión que tú como individuo tienes de lo que quieres hacer y qué es lo que la sociedad te va limitando, ¿no? Y te va dirigiendo para que podamos de alguna forma vivir en comunidad, ¿no? Para responder a esta cuestión, él desarrolló el concepto de solidaridad, que muchos ya conoceréis, observando cómo esta solidaridad cambia a medida que la sociedad evoluciona, ¿no? Pasando precisamente de la vida rural a las grandes ciudades. En las sociedades tradicionales o rurales predominaba lo que Durkheim dijo, lo que Durkheim llamó la solidaridad mecánica, basada en la semejanza entre sus miembros. Los valores y creencias eran altamente homogéneos, lo que reforzaba la cohesión interna mientras marcaba una clara distinción con el exterior. La moralidad estaba estructurada en torno a una centralidad de lo divino que delimitaba claramente el bien del mal. Cuando esto no era suficiente, entraba en juego un derecho represivo que sancionaba transgresiones morales como el adulterio, por ejemplo, ¿no? Algo similar es verdad que se puede observar, ¿no? En ciertas comunidades contemporáneas de fuerte arraigo identitario, donde la pertenencia se define por el linaje y por la reputación, ¿no? Que la reputación es algo muy importante dentro de este tipo de comunidades. En estos contextos, la regulación moral opera a través de normas sociales implícitas y la vergüenza cumple una función clave en la disciplina colectiva. Este tipo de regulación es más evidente en grupos pequeños, donde las reglas no necesitan ser explícitas para ser efectivas, ¿no? Totalmente, como un ejemplo de todo esto es, claro, además es el concepto de sexilio, ¿no? Que se refiere a cuando las personas LGTBI+, tenemos que emigrar desde territorios pequeños o rurales a grandes ciudades en búsqueda de personas de tu propia comunidad, ¿no? Porque, claro, es que por no tener, igual no tienes ni hasta la oportunidad de enamorarte, ¿no? En un pueblo pequeño, aún a día de hoy, por esta cuestión también de la vergüenza. O sea, a mucha gente, no es que no existan personas del colectivo LGTBI+ en las pequeñas ciudades o en los núcleos rurales, es que no son visibles. Claro, hay un principio punitivista, claro, ¿no? De que, claro, de hecho, para Durkheim el problema surge cuando estas normas comienzan a diluirse, ¿no? Porque es verdad que la vergüenza es muy dilapidante, ¿no? para el individuo, pero claro, funciona muy bien para mantener este orden social, ¿no? Por así decirlo, este equilibrio de no claro, modificación ni contestación. Y la represión, ¿no? O sea, la vergüenza y la represión que se ejerce junto con ella, claro. Claro, exacto. Entonces, claro, con la división del trabajo y la expansión de las ciudades, distintas formas de vida y sistemas de valores entran en contacto, ¿no? Entonces generan una nueva convivencia, una convivencia heterogénea, ¿no? En este contexto surge lo que él denomina
solidaridad orgánica, un tipo de cohesión basada en la interdependencia funcional de los individuos, similar a la visión organicista de Spencer o Merton, ¿no? En lugar de estar unidos por la similitud, los miembros de la sociedad dependen unos de otros a través de sus roles especializados dentro del sistema social, ¿no? Es esta idea de ahora en las grandes ciudades, pues tus vecinos no te reconocen, no sabes de quién eres y entonces además les da igual la vida que tú tengas, no sabes, siempre y cuando... Claro, no sabes de quién eres. Claro, no sabes de quién eres. Porque como en el pueblo te preguntan, ¿y tú de quién eres? Claro, exactamente. Entonces, es verdad que tu identidad la construyes tú, no viene de este linaje, de esta herencia, ¿no? Que te ha dejado tu padre, que vaya tu padre como era, ¿no? Pero claro, al mismo tiempo, cuidado si pasa algo en el edificio, ¿no? Porque ahora vivimos en edificios mastodónticos y como a uno se le rompa cualquier cosa, pues ya tenemos que estar organizando a 100 vecinos de los que encima no tenemos ningún tipo de relación ni afecto, ¿no? Es que no los queremos. Claro. Y claro, pero tenemos que organizarlo, ¿no? Porque hay esa interdependencia, ¿no? Que a lo mejor antes, pues bueno, si vives en una casita... Totalmente. Sí existe una interdependencia, ¿no? Pero no con estas características de solidaridad orgánica que mencionaba Durkheim, ¿no? Este cambio trae consigo una transformación en la regulación social, mientras que en las sociedades tradicionales predominaba un derecho represivo basado en la sanción moral, en las sociedades modernas emergen normas restitutivas que buscan resolver el conflicto, restaurar el orden sin destruir al individuo, ¿no? Por ejemplo. Estas normas operan a través de mecanismos de regulación y compensación, reflejando un enfoque más flexible hacia la desviación y la identidad individual. Aquí esta idea se conecta muy bien con la sociología urbana y ecológica estadounidense, ¿no? Esta que también yo creo que comentamos en el capítulo anterior, que es que la falta de anclaje, que es la cuestión de la falta de anclaje social en la ciudad. Claro, la creciente autonomía del individuo y la fragmentación de los valores colectivos pueden llevar a una sensación de desarraigo. Esta idea de que se cometen crímenes porque hay desafección, ¿no? Desafección a la propia red que te apoya, a la propia comunidad, ¿no? No obstante, hay que destacar, ¿no? Y esto sí que lo queríamos destacar en el capítulo, que bueno, pues esta teoría durkheimiana ha sido superada en muchos aspectos, ¿no? Porque es cierto que Durkheim hablaba de la ciudad industrial y moderna como un gran catalizador de la libertad, ¿no? Y de normas, pues bueno, pues que eran muy interesantes a la hora de reorganizar, pero bueno, al mismo tiempo, la ciudad moderna ha sido interpretada también como un espacio de observación y control, ¿no? En el que las dinámicas punitivistas recuerdan al modelo panóptico de Foucault, un entorno donde los individuos son constantemente vigilados y regulados, aunque las estructuras de control sean menos visibles que en sociedades anteriores, ¿no? Y que esto está muy relacionado con toda la emergencia de tecnologías de hipervigilancia, que yo creo que nos traes como un ejemplo buenísimo, claro, ¿no? Es que totalmente. Yo, para continuar con mi trabajo de campo. Es que has tenido mucho trabajo empírico. En este capítulo, me das mucha envidia. En este capítulo yo he hecho trabajo de campo. Entonces me he ido a otro museo, en este caso, hasta el MoMA. Ni más ni menos. Ni más ni menos, vale. Que por cuestiones personales, por así decirlo, he pasado mucho tiempo en el MoMA. Mi pareja, por suerte, ha presentado una película ahí y la verdad que ha sido muy guay. La promocionamos desde aquí. La promocionamos desde aquí. Tramuntana. Él no debería de promocionar a nosotros. Claro, Tramuntana de Martí Madaula, que es buenísimo, es una película, un corto precioso. Con mucho talento. Bueno, pues he tenido la suerte de pasar mucho tiempo en el MoMA y allí estos días, esto ha pasado en febrero, a finales de febrero, tienen montada una exposición muy interesante de un colectivo que se llama Camp. La exposición se llama Video After Video, The Critical Media of Camp, que es un estudio de artistas colaborativos de Bombay, un colectivo de la India. En total, la exposición está compuesta por 3 instalaciones de vídeo diferentes en las que se preguntan cómo dar sentido o poesía al sistema de imágenes al que nos enfrentamos hoy en día. Los proyectos del grupo hacen replantearnos nuestra relación con las tecnologías de videovigilancia, como tú decías, que nos capturan constantemente en las ciudades, ¿no? De hecho, sus vídeos están realizados principalmente con cámaras de videovigilancia, teléfonos móviles, webcams, etc. Si bien las 3 instalaciones de las que está compuesta la exposición me han gustado mucho, hay una en particular de estas 3 que se llama Bombay Tilts Down.
que la verdad que me ha dejado impresionado por la calidad de la obra y que está muy relacionada además con el episodio de hoy. Se trata de una instalación de vídeo formada por 6 pantallas gigantes dispuestas en forma corrida, pero giradas las unas con las otras, de forma que las pantallas generan una serie como de picos sinuosos en los que te dejan como entrever las imágenes que tú estás visualizando, pero desde diferentes ángulos, ¿no? Bombay Tilts Down, que es esta exposición, está rodada en un solo lugar durante 2 meses y documenta la metrópolis de Bombay, que se encuentra, como sabemos, en constante transformación urbana. Los vídeos que se proyectan se componen de la instalación rodadas a partir de la pandemia de COVID-19 por una cámara de videovigilancia que el colectivo montó en el piso 35 de un edificio en el corazón de la ciudad. Esta cámara captó sinuosos paisajes urbanos, cielos amplios, mares sin límites y relucientes torres de cristal, pero también capturó calles bulliciosas y contaminadas o asentamientos informales cubiertos de lona azul. Los artistas editaron las imágenes recopiladas para crear la ilusión de una toma continua en el que los días y las semanas se van como superponiendo y tú como que pierdes un poco ese anclaje temporal. Basándose en las City Symphonies, se muestran los planos de Bombay que se van deslizando constantemente sobre sí mismos, permitiendo ver al observador cómo avanza el crecimiento de la ciudad. Una ciudad en constante remodelación, como todos sabemos, por la agresiva especulación inmobiliaria, el desarrollo postindustrial y la vigilancia privada, pero también por los movimientos populares y los gestos de resistencia, ¿no? Existe esta dualidad. La intercalación entre unas imágenes con las otras se potencia con el diseño sonoro de la instalación, el cual intercala sonidos de trabajo manual, con sonidos de tormentas, sirenas, grabaciones de poemas o incluso canciones. Se va pasando en este contexto de melodías suaves y misteriosas a un sonido mucho más agresivo. Y todo esto tiene un impacto directo en el estado emocional del espectador, quien en primera instancia observa la pieza con mucho interés por lo que va a acontecer, ¿no? Y luego te sumerges como en una especie de rabia e impotencia al cerciorarte de que esa inmaculada urbe que está en constante crecimiento y transformación está sustentada, ¿no? todo ese trabajo sobre el esfuerzo de los trabajadores que habitan la parte pobre de Bombay, ¿no? Y que viven en situaciones de infravivienda, en la mayoría de los casos. Claro, y de este tipo de tensiones en realidad es donde se presenta o nace la idea de anomia, ¿no? Que es como el último concepto que queríamos compartir y traer para analizar este fenómeno de la gran ciudad, que etimológicamente la anomia se refiere a la falta de norma, ¿no? Anomia. Pero en términos sociológicos, Durkheim la entiende como una pérdida de regulación social y un desapego que emerge en momentos de cambio acelerados. La erosión de valores morales, religiosos y cívicos genera un vacío normativo que deja al individuo sin referencias claras, ¿no? Lo que puede traducirse en sentimientos de angustia, de inseguridad. Cuando las normas tradicionales se desvanecen sin que nuevas estructuras logren consolidarse, el orden social se debilita y entonces la cohesión se fragmenta. Para la sociología, la soledad no es solo un fenómeno individual, sino un síntoma de fracaso de los vínculos comunitarios. Un individuo que sin quererlo se encuentra excluido y no logra integrarse en su comunidad, experimenta una forma de alienación que no solo lo margina, sino que también mina la estabilidad del propio tejido social. Claro, esta es un poco esta idea que me recuerda al vídeo, ¿no? que has comentado del MoMA, que hay una extrañeza cuando te presentan la ciudad como poliédrica, ¿no? Y de repente observas todas sus formas y dimensiones, dándote cuenta de que hay una realidad que sostiene a la otra, ¿no? O sea, por lo general, normalmente claros y oscuros, ¿no? que permanecen y van conviviendo. Total. En este sentido hay un libro que es verdad que se publicó en 2016, no tiene algunos años, pero para mí es súper vigente, lo enseñamos aquí a cámara, no sé si se verá, que es un libro escrito por Holzschild, ¿no? Se publicó en 2016, no sé si lo he dicho ya, que se llama Extraños en su propia tierra. Esta es una investigación, no nos vamos a adentrar en el libro porque daría de nuevo para otro capítulo, pero es una investigación empírica brutal, ¿no? Ella recorre como todos los estados a coche, ¿no? Durante 5 años hablando con personas, ¿no? Que viven en estados pequeños, en pequeñas ciudades, pero que a fin de cuentas lo interesante y lo que nos trae aquí, ¿no? Es que viene a demostrar que la falta de compromiso y de arraigo, ya sea con un grupo, una tradición, un propósito compartido,
puede conducir a la anomia, ¿no? Reforzando la sensación de desamparo y desconexión y necesitando a estas ideas de nostalgia donde triunfan eslóganes como hacer América grande de nuevo, ¿no? Esta idea de que cuando la cohesión social se rompe y estas estructuras que a ti te iban guiando, ¿no?, por la vida o por la ciudad ya no funcionan, de alguna forma nos tenemos que plegarnos hacia otra forma sólida de, bueno, pues de actuación de valores, ¿no?, de ética, como puede ser pues la religión, ¿no?, este desdoblamiento de nuevo hacia prácticas pues más tradicionalistas, ¿no? Viene un poco desde la perspectiva durkheimiana, ¿no?, un poco de esta idea de la anomia, ¿no?, y que aparece muy claramente en la ciudad, ¿no?, en la ciudad actual. Totalmente. Y de hecho todo ello, ¿no?, aquí entra en juego un poco como los elementos ideológicos, ¿no? Cómo opera el concepto de anomia en sociedades que promueven la competición en detrimento, por ejemplo, de la cooperación, ¿no? Como hemos visto, el individualismo es un modelo que surge incluso desde la planificación urbana. Por lo tanto, existe toda una serie de elementos que facilitan el desanclaje de los sujetos al no estar sujetados, ¿no?, a elementos comunitarios, al estar expuestos al vacío que implica la competición exacerbada en sociedades hiperliberales como la estadounidense, ¿no?, que era el caso un poco que tú comentabas con Trump. Totalmente. Entonces, claro, ya terminando, ¿no?, para ir ya poniéndole punto y final a este episodio, claro, la idea es que parece que esto es un conflicto irresoluble, ¿no? O sea, lo que nos han hecho pensar, y como gran parte de la responsabilidad de los sociólogos clásicos es hacernos pensar en estos dualismos, ¿no?, constantes, en el que si bien si estoy amparada en una red de compromiso, pues mi identidad está en juego, ¿no?, y también mi libertad, porque hay elementos más punitivistas, pero por otra parte, si puedo desarrollar y aflorar toda mi cuestión individual, esto me lleva a la atomización, ¿no?, y por lo tanto al desarraigo. Queríamos, bueno, pues explorar, bueno, cuáles son otras propuestas, ¿no?, que rompen esta idea de ciudad moderna en términos dualistas, y con esta búsqueda pues hemos encontrado un librito que acaba de salir, este sí que es bastante nuevo. Recién salido del horno, también de la editorial Capitán Swing, que nos gusta mucho la editorial de Capitán Swing. A ver si nos sale algún libro gratis por ahí. Por favor, no, aunque sea. Una suscripción al país, ¿verdad? Un librito de Capitán Swing. Bueno, este libro se llama Huertopías, es del sociólogo Luis Fernández Casadevantes, ¿no? Y bueno, es un libro, yo me lo he leído, tiene un tinte muy divulgativo, que es algo que se agradece también, ¿no?, para las personas que no estamos tan puestas pues en este tema, y además, bueno, tiene experiencias brutales. La verdad que es un libro muy bonito, que yo animo a leerlo, y que además nos ayuda a pensar, bueno, pues en estas formas completamente rupturistas de imaginar una sociedad diferente, ¿no? Este libro habla de las potencialidades que encierran los huertos para cuidar personas, cultivar relaciones sociales y ecologizar el funcionamiento de nuestras ciudades. No es tanto que lo diga él en el libro, pero a mí me ha inspirado mucho a pensar en esta metáfora, ¿no?, que yo llevo rumiando todo este tiempo de la dualidad tierra-cemento, en cómo los huertos urbanos permiten precisamente esa fusión con la tierra y el cemento, lo que a la vez nos llevaría a una función con esos lazos mágicos de cuidado y de redes, ¿no?, mientras que al mismo tiempo la relación con el huerto potenciaría toda nuestra individualidad creativa, no como una individualidad atomizada, rompiendo esa permanente, ¿no?, y casi fetichizada idea de que individualidad y libertad son lo mismo, sino transformando estos términos de individualidad en términos creativos y de corresponsabilidad, ¿no? Los valores comunitarios de los huertos nos lleva a pensar la libertad en otros términos, eliminando la contraparte que parece obligada a la ciudad, que es el de la soledad, ¿no? Claro, y por ejemplo hay muchas experiencias, aquí tenemos que ir cerrando el episodio y no nos podemos alargar mucho más. Que nos encantaría alargarlo, claro, y decir, si por nosotros fuera, pero hay muchas experiencias comunitarias que se pueden poner en marcha para precisamente lograr un poco solventar esta dualidad entre la vergüenza y la soledad, entre el individualismo y la cooperación, ¿no? Y, por ejemplo, esto se ve muy claramente en la película El 47, fantástica, que es maravillosa. Me harté de llorar, ¿eh? Es que sí, no, empecé y terminé llorando. Yo también, porque es muy emocionante ver, ¿no?, cómo los lazos comunitarios
consiguen cambiar la realidad material, ¿no? Consiguen cambiar la ciudad, la transforman. Claro, sí, y mejoran la vida de la gente, ¿no? Entonces, esta película es preciosa y es todo un ejemplo de todo ello. Y bueno, para cerrar y un poco en esta tensión que hemos querido traer entre la vergüenza y la soledad, vamos a traeros un poemita de Dámaso Alonso. No lo hacemos a propósito, lo de terminar con poemas. De hecho, esto no estaba para nada planificado. No estaba planificado, pero es que encontramos los poemas y decimos, es que esto... Claro, en este caso yo creo que me entró en un examen de bachillerato de literatura, bueno, no sé, pero lo recordé y me gustó mucho, ¿no? Y el poema de Dámaso Alonso, que ya tiene unos añitos, pero es muy bonito, dice así: Madrid es una ciudad de más de 1 millón de cadáveres, según las últimas estadísticas. A veces en la noche yo me revuelvo y me incorporo en este nicho en el que hace 45 años que me pudro, y paso largas horas oyendo gemir al huracán, o ladrar a los perros, o fluir blandamente la luz de la luna. Y paso largas horas gimiendo como el huracán, ladrando como un perro enfurecido, fluyendo como la leche de la ubre de la vaca caliente, amarilla, y paso largas horas preguntándole a Dios, preguntándole por qué se pudre lentamente mi alma, por qué se pudren más de 1 millón de cadáveres en esta ciudad de Madrid, por qué 1.000 millones de cadáveres se pudren lentamente en el mundo. Dime, ¿qué huerto quieres abonar con nuestra podredumbre? ¿Temes que se te sequen las grandes rosales del día, las tristes azucenas letales de tus noches? Un poco retomando tu huerto. Sí, claro. Oh. Bueno, pues... quizás se nos ha alargado, ¿no? Pero ha quedado bonito, yo creo. Bueno, yo creo que habrán terminado ya de hacer las tareas domésticas. Y esperemos, que os haya gustado y nos vemos en el siguiente ensayo sonoro. Un besito. Chao. Chao.